Global decidimos construir un acrónimo para facilitar el entendimiento de este concepto y se le llamó Dora, ¿no? Como la caricatura de Dora la Exploradora, donde la T se refiere a día a día, la O a oportunidades, la R a resiliencia y la A agencia. Y de manera más concreta, digamos, ¿qué está dentro de cada uno de estos conceptos? Pues es que en el caso del día a día tiene que ver con poder asegurar más ingresos que gastos, planear y asignar un presupuesto y poder pagar nuestras deudas a tiempo, ¿no? Sobre todo esos tres elementos. De manera particular, medir la salud financiera permite allegarse de información para personalizar la oferta de productos y tomar el pulso de cuáles son las satisfacciones, digo, las necesidades del cliente. También permite nutrir el análisis de la capacidad de pago y fortalecer las políticas de colocación responsable de crédito. Pero más allá de eso, es que permite contar con elementos para saber si una institución está contribuyendo al bienestar de una persona. Gracias, Marco, por todo eso. Eso es un panorama, un contexto súper interesante, muy completo, y que además todas las tendencias marcan que realmente aquellas instituciones financieras que pongan la salud financiera del usuario al centro van a ser aquellas que tendrán mayores niveles de lealtad, ¿no? En este usuario que es incrementalmente mucho más demandante y que busca esa relación mucho más justa, ¿no? Mucho más enfocada en su bienestar de parte de las instituciones financieras con las que se organiza. Oye, Gaby, ¿y de qué herramienta de medición hablamos, no? Decía muy bien Marco que lo que no se mide no lo podemos mejorar. Pues, ¿cuál es esta herramienta en la que han trabajado? Contanos un poco de qué va. Hicimos una encuesta de línea base de inicio con una encuesta bastante amplia, tenía más de 40 preguntas, todas relacionadas con estos 4 elementos de la salud financiera, tratando de determinar qué tan bien la gente maneja o no su día a día, qué tan receptiva, qué tan preparada está para lograr oportunidades de vida, qué tan resiliente es y qué tanta agencia tiene. Entonces, además del índice de 12 preguntas, permitimos que quienes van a medir a sus clientes también puedan hacer una pregunta adicional relacionada con metas financieras, para que se den una idea de a qué aspiran sus clientes. Si lo que quieren es un retiro confortable, o lo que quieren es poner un negocio, o ir a la universidad, o lo que sea. Un poco conocer cuáles son esas inquietudes, de manera que la institución financiera pueda adecuar una oferta de productos relacionada tanto con la salud financiera como con las metas que tiene su clientela. Entonces, toda esta información adicional que pedimos se relaciona con la salud financiera, y para la población en general, la versión de población en general para beneficiarios, allí estamos añadiendo una pregunta relacionada con la actividad económica de la persona y el área en la que se mueve, ¿no? Si es agropecuaria o si es manufactura o lo que sea, para que se den una idea de qué salud financiera pueden llegar a tener esos segmentos. Entonces, pues consideramos que es una herramienta pues innovadora. No hay ningún otro índice de salud financiera en América Latina que se haya desarrollado. Lo hemos desarrollado y calibrado para México por ahora, y lo hemos estado desplegando con diversos tipos de instituciones. Esta nueva versión de nuestra herramienta se llama CIMA. Le pusimos ese nombre porque era como alcanzar la cima, construir esa salud financiera y tenerlo como un objetivo de vida en cuanto a lo personal, y también para empresas e instituciones financieras que hacia allá puedan encaminar a sus clientes, a sus socios, a sus empleados y a sus beneficiarios. Está increíble, Gaby. Esta es una herramienta de business intelligence, de educación financiera, de diagnóstico, ¿no? Todo aparte modular, flexible y está muy orientada a la acción, ¿no? A la toma de decisiones, tanto del que la implementa como de los que la están, de los usuarios, del que patrocina la implementación de la herramienta. Está súper completa. Aquí, como la hemos diseñado para instituciones, Okay. está diseñada para instituciones, no para individuos, ¿no? Sino más bien para instituciones. Entonces, sí, cualquier institución que quiera utilizar la herramienta
puede solicitar acceso a la herramienta y nosotros le damos ese acceso para que pueda generar sus propias encuestas. Tenemos un manual de usuario y está muy intuitiva la herramienta, ¿no? Entonces ya nos dirán las personas que escuchen este podcast y que quieran probar la herramienta cuando la prueben, ¿qué les pareció? Y las instituciones que despliegan la herramienta, la encuesta, pueden estar observando en tiempo real cuáles son los resultados de esa encuesta para su institución, ¿no? Porque está este tablero que mencionó Gaby, ¿no? Que se encuentra dentro de CIMA, dentro del portal, al que obviamente tienen acceso solamente ellos, ¿no? Para proteger, o sea, no tienen acceso a lo que obtienen otras instituciones, por supuesto, y van viendo cuántas personas la han contestado, cuál fue el índice, el nivel de salud financiera y cómo se relaciona con los otros elementos que Gaby fue señalando, ¿no? Todos los cruces de información que se pueden hacer. En el tablero están predeterminados varios cruces de información y que pueden informar estrategias de colocación de productos y otras cosas. Esta es la versión freemium y ¿hay alguna versión premium? Es decir, ¿hay algún servicio adicional a la que las organizaciones pueden optar o eso todavía está en desarrollo y no sabemos? No, o sea, sería, ahorita, digamos, estamos enfocados en que se construya como un bien público. Actualmente podríamos pensar que más allá del proyecto, más allá de este proyecto que cuenta con el apoyo de MetLife Foundation para el desarrollo de la herramienta y demás, una vez que el proyecto concluya, la herramienta ya tiene vida propia. Pero para poderle seguir dando mantenimiento a la plataforma, pues en algún momento quizás veamos la forma de hacer pequeños pagos simplemente de mantenimiento de la herramienta, pero por ahora es totalmente gratuita y disponible a cualquier institución en México que la quiera utilizar. Pero también se puede expandir a otras latitudes, a otras regiones, ¿no? Y en el caso, digamos, de manera estratégica, conceptual, o sea, la verdad es que sí tenemos la intención de transformar la manera de hacer negocios de las instituciones financieras, ¿no? Contribuir a una transformación y que el foco sea en mejorar el bienestar y la salud financiera de esos clientas, ¿no? Pero también que las empresas no financieras vean la salud financiera como un componente integral de las acciones que hacen para que sus trabajadores y trabajadoras tengan un buen nivel de bienestar laboral y que quieran estar más tiempo y que se sientan más a gusto estando. Y que también el gobierno, ¿no? Lo vea como un complemento a las acciones de las transferencias de gobierno que hacen el despliegue de los programas sociales, ¿no? Y que vean digamos, esta herramienta como un complemento a coordinar estrategias también de educación financiera, por ejemplo, y otro tipo de acompañamiento financiero que se les pueda dar, ¿no? Ahora, para el futuro también, de manera más particular, lo que buscamos hacer a nivel macro es convertir la herramienta en un centro de datos, en un data hub, ¿no? Que pueda ser un lugar en donde una institución, ¿no? Entre y vea en qué nivel está su institución en cuanto a salud financiera de sus empleados.